Bienvenido a nuestro episodio número 10 en este su podcast favorito, Embriología Paso a Paso. En este episodio veremos el sistema urogenital junto con sus malformaciones. Se abordarán los temas del sistema renal urológico, gonadal, fase indiferenciada, diferenciación de genitales y en malformaciones, el riñón en H, el doble sistema colector y malformación en la diferenciación del sexo. Sin más por comentar, comenzamos. Desarrollo del sistema urinario. El sistema urinario comienza a desarrollarse antes del sistema genital y consta de los siguientes elementos: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Desarrollo de los riñones y los uréteres. En los seres humanos se van a desarrollar tres conjuntos de riñones sucesivos. El primer conjunto se denomina pronefros, que carece de función. El segundo conjunto es el mesonefros, que está bien desarrollado y funciona brevemente durante el periodo fetal temprano. Y el tercer conjunto es metanefros, forma los riñones permanentes. En el metanefros, los riñones permanentes se desarrollan a partir de dos estructuras, la yema uretral y el blastema metanéfrico. La yema uretral es un divertículo, evaginación, que aparece en el conducto mesonéfrico, cerca de su entrada en la cloaca. El blastema metanéfrico deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. El pedículo de la yema uretral se convierte en el uréter. La parte craneal de la yema uretral experimenta un proceso repetitivo de ramificación, por el cual se forman las ramas que se diferencian hacia los túbulos colectores del metanefros. Las cuatro primeras generaciones de túbulos aumentan de tamaño y confluyen formando los cálices mayores, mientras que las cuatro segundas generaciones presentan coalescencias y forman los cálices menores. Los extremos proximales de estos túbulos se vaginan y se convierten en los glomérulos. Los túbulos se diferencian en los túbulos contorneados proximales y distales, al tiempo que la asa nefrogénica, asa de Henle, junto con el glomérulo y su cápsula, forman una nefrona. Una nefrona deriva del blastema metanéfrico, un túbulo colector derivado de la yema uretral. Los riñones fetales están subdivididos en lóbulos. La lobulación desaparece generalmente el primer año de vida extrauterina, a medida que las nefronas aumentan de tamaño. Desarrollo de la vejiga. De forma descriptiva, el seno urogenital se divide en tres partes: una parte vesical, que forma la mayoría de la vejiga, que se continúa con la alantoides; una parte pélvica, que se convierte en la uretra en el cuello de la vejiga; la parte prostática de la uretra en los fetos del sexo masculino y la uretra completa en los fetos del sexo femenino. Una parte fálica, que crece hacia el tubérculo genital, primorio del pene o el clítoris. La vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital, pero su trígono triangular, localizada en la base de la vejiga, entre las aberturas de los uréteres, procede de los extremos caudales de los conductos mesonéfricos. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital. Además, las demás capas de la pared vesical se originan del mesénquima, mesodermo esplácnico adyacente. Inicialmente la vejiga se continúa con la alantoides. Al poco tiempo la alantoides se constriñe y se convierte en un cordón fibroso grueso denominado uraco. El uraco se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo, y en adultos el uraco está representado por el ligamento umbilical medio, donde a medida que la vejiga aumenta de tamaño se incorpora en su pared dorsal las paredes distales de los conductos. Las partes distales de los conductos mesonéfricos. Estos conductos contribuyen a la formación del tejido conjuntivo del trígono de la vejiga. Conforme se absorben los conductos mesonéfricos, los uréteres se abren por separado en la vejiga, debido en parte a la tracción que ejercen los riñones en su proceso de ascenso. Los orificios de los uréteres se desplazan en dirección superolateral y se abren en dirección oblicua a través de la base de la vejiga. En lactantes y niños pequeños, la vejiga se localiza en el abdomen incluso cuando está vacía. Comienzan a introducirse en la pelvis mayor aproximadamente a los 6 años de edad, pero no alcanzan la pelvis menor, y se convierten en un órgano pélvico hasta después de la pubertad. Desarrollo de la uretra. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital, en los fetos del sexo masculino. La parte distal de la uretra, localizada en el glande del pene, procede del cordón sólido de células ectodérmicas, que carece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie. El tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra proceden del mesénquima esplácnico, de origen mesodérmico, en los fetos de ambos sexos. Desarrollo del sistema genital. El sexo cromosómico de un embrión queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide X o Y que se introduce en el ovocito. Las características morfológicas propias de los sexos masculinos y femenino no empieza a desarrollarse hasta la séptima semana. Los sistemas genitales iniciales son similares en los dos sexos,
por lo que el periodo inicial del desarrollo genital se denomina fase indiferenciada del desarrollo sexual. Desarrollo de las gónadas. Las gónadas, testículos u ovarios son los órganos que producen las células sexuales, los espermatozoides y los ovocitos. Las gónadas tienen 3 orígenes. Primero, en el epitelio mesodérmico que reviste la pared abdominal posterior. El segundo, el mesénquima, tejido conjuntivo embrionario subyacente de origen mesodérmico. Y 3. Las células germinales primordiales, las células sexuales indiferenciadas iniciales. Las gónadas indiferenciadas. Las fases iniciales del desarrollo gonadal ocurren durante la 5ª semana, cuando se desarrolla una zona engrosada del mesotelio, en la parte medial del mesonefros, el riñón primitivo. La proliferación del epitelio mesenquimal da origen a la cresta gonadal. Posteriormente nacen unos cordones gonadales. En este momento la gónada indiferenciada está constituida por una corteza externa y una médula interna. En los embriones con la dotación cromosómica sexual XX, la corteza de la gónada indiferenciada se diferencia hacia la formación de un ovario, mientras que la médula experimenta una regresión. En los embriones con la dotación cromosómica sexual XY, la médula se diferencia hacia la formación de un testículo, mientras que la corteza involuciona. Desarrollo de los genitales externos masculinos. La masculinización de los genitales externos indiferenciados está inducida por la testosterona que producen las células intersticiales de los testículos fetales. Los pliegues uretrales constituyen las paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene. Este surco está revestido por una proliferación de células endodérmicas, la placa uretral, que se extiende desde la porción fálica del seno urogenital. Los pliegues uretrales se fusionan entre sí a lo largo de la superficie ventral del pene, formando la uretra esponjosa. El ectodermo de superficie se fusiona en el plano medio del pene, formando el rafe del pene y además deja incluida la uretra esponjosa en el interior del pene. En el extremo del glande del pene, una invaginación del ectodermo forma un cordón ectodérmico celular que crece hacia la raíz del pene hasta alcanzar la uretra esponjosa. A medida que este cordón se canaliza, su luz se une a la uretra esponjosa formada previamente y de este modo se completa la parte terminal de la uretra y el orificio uretral externo se desplaza hacia el extremo del glande del pene. Desarrollo de los genitales externos femeninos. En el feto femenino, el falo primordial se convierte gradualmente en el clítoris. El clítoris es una estructura todavía relativamente grande a las 18 semanas. Los pliegues uretrales no se fusionan, excepto en su parte posterior, en la cual se unen formando el frenillo de los labios menores. Las partes no fusionadas de los pliegues urogenitales forman los labios menores. Los pliegues labioescrotales se fusionan en la parte posterior y generan la comisura labial posterior, y en la parte anterior, la comisura labial anterior y el monte del pubis. Los pliegues labioescrotales en su mayoría no se fusionan, pero se convierten en 2 grandes pliegues cutáneos, los labios mayores. Ahora pasaremos a las malformaciones del sistema urogenital. Riñón en herradura. El 0.2% de la población se observa la función de los polos de los riñones, generalmente los polos inferiores. Así parece un riñón único y con forma de U, localizado en la región púbica. Esta malformación no suele causar sintomatología debido a que el sistema colector se desarrolla normalmente y que los uréteres alcanzan a la vejiga. En casos de dificultad se observan signos de obstrucción, infección o ambos. Doble sistema colector. Unidad renal en la que el riñón tiene 2 sistemas pielocalcicales y está asociada a un solo uréter bífido o 2 ureteros que se vacían en forma separada en la vejiga. Malformaciones en la diferenciación del sexo. Son consecuencias de alteración congénitas en la diferenciación sexual, normalmente femenino-masculina. Esta diferenciación sexual durante el periodo fetal depende de una cascada de genes, cuyos productos intervienen en la diferenciación de las gónadas y los genitales. Cuando estos comportan una diferenciación genital externa, ambigua o discordante con el sexo genético gonadal, suele ser denominadas estados intersexuales. Alteraciones del desarrollo sexual con las anomalías de cromosomas sexuales. 45X y mosaico, 45X, 46XX, síndrome de Turner y variantes. 47XXY, síndrome de Klinefelter y variantes. Mosaico, 45X, 46XY, disgenia gonadal mixta. 46XX, 46XY, alteración del desarrollo sexual ovotesticular. Alteración del desarrollo sexual con carotipo 46XX, anteriormente llamada pseudohermafroditismo femenino, y alteración del desarrollo sexual con carotipo 46XY, anteriormente pseudohermafroditismo masculino. Hasta aquí nuestro episodio número 10 del sistema urogenital. Nos vemos en el siguiente episodio.